Hola chicos, chicas, ¿cómo les va? Bueno, de vuelta haciendo algún videito explicativo para continuar con nuestras clases. Bueno, lo que vamos a hacer en la clase de hoy con este videito, que les decía no lo pude subir a tiempo ayer lunes porque mientras lo estaba armando y lo estaba editando, se me ocurrió una idea que daba para el tema este que vamos a trabajar con este video y con el que ya ustedes tienen que haber leído, que son las ideas de los sofistas, que era la de generar un foro de discusión y de debate. Bueno, me llevó un poco de la mañana y algo de la tarde de ayer lunes investigar a ver qué recursos había para crear un foro y bueno, no encontré uno que fuera factible de complementar con los recursos de nuestra aula virtual. Así que hice algo alternativo, puse la creatividad en juego e hice una opción alternativa que después se las voy a explicar en parte de este videito sobre el final, cómo vamos a trabajar para llevar adelante esa idea. Bueno, básicamente lo que les propongo en este video es abordar las ideas de los sofistas, que es lo que yo les había dado para leer la semana pasada. Yo voy a tirar algunas explicaciones como para ampliar lo que ustedes hayan leído y poder generar una mayor ayudar un poquito a una mayor comprensión de cada una de esas ideas, de tal manera que ustedes, habiendo leído y habiendo escuchado esta explicación, tengan recursos para poder participar en este foro o en este espacio de debate y de opinión que les he propuesto realizar. Así que bueno, vamos a arrancar con la explicación, así no se nos hace tan largo el videito. Arrancamos con la explicación de las ideas de los sofistas. Para eso he preparado un PowerPoint con el que vamos a arrancar. Bien, la idea es ir explicando algunas de las ideas de los sofistas, que son las que ustedes deberían haber leído. Primera idea, escepticismo y relativismo. ¿En qué consiste el escepticismo? Bueno, estos sofistas decían que no existía una verdad objetiva y universal. No es posible llegar a una verdad objetiva. Eso es ser escéptico. Y se une mucho con lo que promueve el relativismo, el ser relativista, ya que no se puede, ¿por qué no se puede llegar a una verdad objetiva y universal? Porque nada es en sí verdadero y nada es en sí falso. Recordemos que en la introducción a la filosofía, si ustedes se acuerdan, nosotros decíamos que el progreso en filosofía es una mayor aproximación a la verdad y que esa aproximación a la verdad puede darse en cualquier periodo de la historia del pensamiento. Bueno, los sofistas directamente niegan que exista la posibilidad de una verdad, ¿no? Yo agregaría, ¿cuál es el criterio para decir que es posible acercarse a una verdad? Como decíamos en nuestra primera unidad, la razonabilidad. Por eso decíamos que el método de la filosofía es la razón. Entonces, la cuestión es justamente poner el acento en el método de la filosofía, que es la razón, y buscar la razonabilidad de las cosas. No afirmar rápidamente que no existe verdad, que nada es verdadero, ni nada es falso, ¿no? En este sentido, la única verdad que va a aceptar esta posición escepticista y relativista es el propio hombre, es la propia verdad. Por eso Protágoras va a decir, el hombre es la medida de todas las cosas. Yo soy mi propia verdad y yo genero o digo qué es verdad y qué no es verdad. Complicado, ¿no? Nos vamos a la segunda idea, la preocupación por los asuntos humanos y la educación. Si tomamos la primera idea, si no hay posibilidades de decir qué es verdadero y qué es falso, ¿para qué sirve la educación? Si en definitiva, educar es transmitir un saber, un conocimiento con cierta objetividad, con cierto rigor. Bueno,
la educación va a tener meramente una finalidad utilitarista. Trata de desprenderse de todo lo que tiene que ver con lo cosmológico y lo teológico. ¿En qué sentido lo teológico? Recordemos la importancia que los griegos le daban a los dioses. Ellos eran dodecateístas, es decir, tenían una religión con 12 dioses que eran los que regían y explicaban el cosmos, ¿no? No eran dioses creadores, simplemente eran dioses a los cuales le atribuían formas humanas, por eso se habla de un antropomorfismo, e intentaban a través de relaciones antropomórficas, humanas, explicar algunas situaciones o fenómenos de la naturaleza y de la realidad. Bueno, los sofistas se desprenden de eso, van directamente a lo que les puede ser útil a las personas, ¿no? ¿Cuáles eran los ideales pedagógicos? Una educación humanista, igualdad de los seres humanos, conciencia de sus limitaciones y de sus debilidades, preparación para la vida pública. Así parecen bastante atractivos los ideales pedagógicos de estos sofistas. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que le quita cierta coherencia a esta idea? Justamente el punto de partida. Ellos parten de un escepticismo y un relativismo. Entonces van a decir que la utilidad que le dan a la educación es simplemente para la participación en la vida pública, para poder decir que es útil a las instituciones, distinguir objetos verdaderos de los falsos, las cosas bellas de las feas, las conductas justas de las injustas, lo bueno de lo malo. Ahora, ¿pero cómo es posible distinguir eso si en definitiva ellos promueven el escepticismo y el relativismo? Ahí está el problema. Ahí es donde se podría percibir una especie de incoherencia y es lo que los griegos, los atenienses, le criticaban a estos sofistas, ¿no? Eh, siguiendo, ahí sale la función utilitarista de la educación, siguiendo en esta misma línea, van a promover la valoración de la retórica y la dialéctica. Cuando hablamos de la retórica y la dialéctica, tenemos que hablar del valor que le dan a la palabra a los sofistas. Pero ¿cuál es el valor que le van a dar a la palabra? También un valor utilitarista, es decir, la van a separar de todo lo que pueda representar la realidad. Vieron que el lenguaje, si uno piensa la lengua, si piensa la palabra, siempre hay una relación entre el significado y el significante, la palabra y aquello que representa o que significa. Bueno, los sofistas van a separar todo ese tipo de relación y van a utilizar la palabra con fines útiles, es decir, para poder sostener aquello que a mí me conviene. Dice así, al final de esta idea, la dialéctica y la retórica, lejos de ser concebidos como ciencias o artes destinadas a mostrar la verdad, eran considerados como medios de persuasión y sugestión orientados a la defensa de intereses particulares y subjetivos. Ahí está la idea del valor de la palabra desde una perspectiva utilitarista. Y finalmente nos vamos a la última idea, la contraposición entre physis y nomos. Esta es muy interesante porque si uno lo piensa, puede tener también relaciones con circunstancias o situaciones de la actualidad, ¿no? Fíjense, los griegos entendían que había un orden en la naturaleza. La naturaleza se regía por una ley propia, lo cual le daba un orden. Pero también había un orden creado por los humanos, por quienes tenían el deber de legislar. A eso le llamaban el orden positivo, es decir, las normas que crean las personas. Para un grupo de atenienses consideraban que la ley positiva, esa ley que creaban los hombres, debía ser coherente, debía ir en coincidencia, debía reflejar la ley natural. No podía oponerse el orden natural con el orden positivo. Sin embargo, otro grupo entre los que estaban los sofistas decían no, el orden natural va por un lado y el orden positivo, las normas que crean los humanos, las personas, debe ir por el otro. Atente a aquellos que tengan pensado seguir
alguna carrera relacionada con el derecho, las ciencias sociales, porque esto es la base de la filosofía del derecho, ¿no? El ius naturalis y el ius positivo, ¿no? Es el gran debate, el gran debate. Y por ejemplo, lo llevo a alguna situación problemática de debate contemporáneo, ¿no? Muchos consideramos la vida como un derecho natural. Sin embargo, existen países, y en nuestro país propiamente, hoy la noticia está priorizada por la pandemia del coronavirus, pero en algún momento ocupó el debate la cuestión del derecho por la vida. Si uno considera que la vida es un derecho natural, podría ocurrir de que haya una norma, una legislación que vaya en contra de ese derecho natural y que por consenso de las personas que legislan se promulgue una ley que vaya en contra de ese derecho. Pues bien, esa ley será legal, porque evidentemente va a estar promulgada de esa manera, pero al ir en contra de un derecho natural va a ser ilícita y por eso no debería obligar a todos por igual. Debate, yo estoy seguro que si estuviéramos en clase estaría muchas manos levantadas para opinar, para debatir. Por eso la idea mía es la de generar un espacio donde puedan escribir sus opiniones y podamos ir leyéndonos entre todos. Algunas cuestiones a debatir serían estas. ¿Son humanistas, antihumanistas las ideas de los sofistas? ¿Por qué? ¿Estaría de acuerdo con el escepticismo y el relativismo promovido por los sofistas? Habrá que justificar la respuesta. ¿Qué opinión te merece la afirmación "el hombre es la medida de todas las cosas", dicha por Protágoras? En lo que se refiere a los seres humanos, la naturaleza, ¿es principio de igualdad o desigualdad? Bueno, estas preguntas, chicos y chicas, son orientadoras, ¿eh? No es que van a tener que contestar un cuestionario. Ustedes pueden escribir un texto a partir de estas preguntas. Solo que puede haber algunos de ustedes que tengan más facilidad para escribir una opinión y otros que no tengan la misma facilidad. A esos que no tienen tanta facilidad para escribir una opinión, las preguntas siempre ayudan y por lo menos responder las preguntas siempre va a ser útil. Bueno, hasta acá un poco la ampliación de esta explicación. Faltaba aparecer yo ahí. Buen trabajo. Y bien, lo que les muestro ahí es justamente esta alternativa al foro que les había comentado. ¿De qué se trata? Bueno, como verán, es un formato de Word, es un archivo, un documento de Word, que lo he puesto en un Drive de tal manera que todos puedan editar este documento, ¿sí? Es un documento compartido, ¿estamos? Todos van a tener posibilidad de escribir y editar en el mismo documento. ¿Cuáles van a ser las indicaciones a tener en cuenta para poder trabajar con este documento compartido y que nos sirva como espacio de opinión y de debate? Bueno, en primer lugar, todos los alumnos deberán escribir una opinión respecto al tema. Las preguntas pueden servir para orientarnos a pensar y escribir. Es lo que les decía yo anteriormente. Puede haber alguno de ustedes que tenga más facilidad de escribir una opinión, pensar, poder expresar lo que piensa de manera escrita, pero tal vez otros no tengan esa facilidad y las preguntas sirven de ayuda. Si no se te ocurre nada, bueno, pues bien, contéstame esas preguntas como mínimo, ¿sí? O sea, las preguntas son el piso. ¿Por qué? Porque todos van a tener que escribir. Vean que cada uno de ustedes, acá tomé el sexto naturales, pero sexto economía y administración tiene su ficha, su documento propio, pero cada uno de ustedes tiene su espacio para escribir, ¿sí? Esto se va a hacer, se va a ampliar a la medida que ustedes incorporen texto. ¿Estamos? Todos tienen que escribir algo. Luego dice, si algún alumno quisiera responder u opinar en el espacio de otro compañero, deberá hacerlo utilizando otro color de fuente y poniendo su nombre y apellido. Supongamos que Carmela quiere opinar sobre lo que escribió Milagros. Pues bien, entonces va a poner su nombre, Carmela Baker, y escribir su opinión, dirigida a Milagros o
asintiendo o no, o negando, contradiciendo lo que dice su compañera, ¿sí? Siempre poniendo su nombre, utilizando otra fuente de color, así quienes vamos viendo el foro, particularmente yo que voy a ir haciendo el registro, pueda ir viendo ese juego de intercambio de ideas, ¿sí? Lo mínimo, todos tienen que tener una opinión, ¿estamos? Bien, fundamental en todo momento respetar el pensamiento ajeno. No se trata acá de agredir, de rebatir, de creer que uno tiene la razón y el otro no. ¿Estamos? No se trata de utilizar la palabra como los sofistas para querer imponer nuestra propia idea. Se trata de compartir pensamientos sin recurrir a desvirtuar la opinión del compañero. ¿Estamos? Bueno, por supuesto que en el uso del texto, de la palabra y del respeto por el pensamiento ajeno entra en juego todo lo que tiene que ver con los acuerdos de color y de convivencia, ¿no? Un buen vocabulario adecuado, pertinente a lo que se le propone pensar acá en la clase de filosofía. Si alguno tiene preguntas, dudas, ¿sí? También las puede poner acá y yo las voy a ir contestando también, ¿sí? Pongan mi nombre, profe, ¿sí? Una pregunta, o destáquenla con un resaltador. Si es una pregunta para mí, la destacan con un resaltador, cosa que yo cuando entre a esta planilla vea si hay alguna pregunta para mí. Yo puedo opinar también, ¿sí? Puedo intervenir en este debate. Obviamente que esto no es de un día para el otro. Esto se va a ir construyendo, con lo cual nos vamos a tomar varios días, ¿sí? Para ir construyendo esto, porque probablemente si entra, por ejemplo, María Milagros, es la primera que empieza a editar este documento, pone su opinión, listo. Bueno, pero después entró Julieta, escribió su opinión y ya estaba la opinión de Carmela y de la Milagros. Bueno, pero quiso compartir algo en la opinión de Milagros. Y Ascona había sido la primera en entrar y no había visto lo otro. Bueno, hay que curiosear. A ver, ¿qué habrán escrito mis compañeros, mis compañeras? ¿Ven? La curiosidad también es fundamental en filosofía. Y de esa manera vamos a ir construyendo este espacio que ojalá, bueno, si sale lindo, mirá, cuando volvamos a clase, esto lo podemos poner, hacer un afiche para nuestra aula como recuerdo de nuestro trabajo virtual. Bueno, chicos, a ver si vuelvo acá. Bárbaro, acá estoy. Los dejo para trabajar y espero que sea un buen trabajo.